del centro Sempalab, especialistas, investigadores asociados, a trabajadores agrícolas también, que han tenido que ver a lo largo de los últimos años con este trabajo relacionado con la preocupación y la ocupación de Fidel en temas fundamentales para la alimentación animal y que se derivarían hacia la alimentación humana también. Les doy la bienvenida, los invito a acompañarnos. Durante 57 minutos estaremos acercándonos a Fidel en su obra. Hoy, hablando de Sempalab, que está cumpliendo este año 35 años de fundado. Animales para la Vida, que es un material que vamos a ofrecer hacia el final, que resume un poco lo que ha sido este centro fundamental para la ciencia cubana. Pero antes de entrar en materia, como es habitual ya, vamos a la noticia del día. La noticia del día está relacionada con la dolorosa noticia que a todos los martianos, y yo creo que a cubanos y a cubanas, nos sorprendió en la tarde de ayer la noticia del fallecimiento en esta capital de otro importante representante de la generación del centenario. Hablo del doctor Armando Jar Dávalos, que fue sus cenizas, ya se ha convertido en ceniza su cuerpo hoy. Fue despedidos sus restos mortales, fueron despedidos hoy en el Centro de Estudios Martiano, parte del programa Martiano del que fue presidente hasta su fallecimiento. Allí estuvo el general de Ejército, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, haciendo la última guardia de honor a Jar. Allí estuvo una importante representación del pueblo, de los intelectuales cubanos también, y les propongo que veamos el reportaje preparado por Boris Fuentes. El general de Ejército Raúl Castro Ruz realizó la última guardia de honor acompañado por el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y los miembros del Buró Político Miguel Díaz Canel Bermúdez y Esteban Lazo Hernández. En las palabras de despedida al destacado revolucionario, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros resaltó la lealtad de Jar a Fidel y su consagración a las tareas que la revolución le encomendó. Jar fue un verdadero fundador. Como ministro de Educación del primer gabinete revolucionario, dirigió la campaña de alfabetización y la admirable obra educacional y cultural que transformó a nuestro país en aquellos años inaugurales. Una década después, asumió la dirección del recién creado Ministerio de Cultura, desde donde rectificó errores y distorsiones, restauró la comunicación con la vanguardia intelectual, impulsó la enseñanza artística y diseñó un sistema institucional que convirtió al pueblo en protagonista de los procesos culturales. Rindieron tributo a Jar en el Centro de Estudios Martianos, compañeros de lucha, personalidades de la cultura, familiares y amigos. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, una noticia de la que se tendrá más detalles en próximos espacios informativos, y mañana nuestra mesa redonda estará retransmitiendo un especial que hicimos el pasado año con la imagen, con la figura de Armando Jar y lo que piensan especialmente de su legado los que trabajaron más cerca de él. Ahora les propongo acercarnos ya, entrar en el tema de la obra de Fidel a través de una obra científica importantísima para nuestro país, Sempalab, el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio. Acompáñenos. Bueno, hoy les decía, vamos a estrenar en nuestra mesa redonda un audiovisual preparado por Randall Menéndez que trata sobre el trabajo de Sempalab. Les invitamos a verlo hacia el final de la mesa, un poco que resume todo lo que hizo Sempalab, una institución fundada por Fidel y por idea de Fidel. De eso vamos a tener detalles después, pero ahora yo quiero empezar por el final, podría decirse. Es decir, los últimos años, aproximadamente 5 o 6 años, 2011, desde el 2011 al 2016, ¿no? En que el comandante en jefe se convirtió en un impulsor de muchas misiones para Sempalab. Hay que recordar que alguna gente decía, Fidel estaba trabajando en la moringa, en la morera, en la búsqueda de alimentos para los animales. ¿Qué papel jugó Sempalab en este trabajo? ¿Cómo trabajaron ustedes con él?
danos noticias de lo que hasta ese momento él mantuvo bastante, digamos que en secreto, no se publicaba nada sobre eso. Sí, Arlene, buenas noches a todos los que nos ven y nos oyen. Sí, desde 2011 al 2016 en Palá tuve el privilegio y el honor de trabajar con el comandante en jefe en un proyecto que vamos a explicar una buena parte de él. Y antes de empezar debo decir que nosotros no sabíamos absolutamente nada de la moringa, de la morera, de la titonia. Sin embargo, él ya tenía experimentos, conocimientos y nos fue induciendo. Él tenía varios proyectos. De las plantas proteicas, que es lo que vamos a hablar, había 4. Un proyecto de la moringa como suplemento nutricional humano, que fundamentalmente llevaba Conchita con él. Conchita Campa. El Ministerio de Industria Alimenticia, la UAN con el general Lara, fallecido, que estaba buscando miel de flores de la moringa, un proyecto para la producción de semillas agámicas y botánicas de estas plantas, un proyecto de alimento animal como pasto y forraje, que lleva fundamentalmente el grupo empresarial ganadero del Ministerio de la Agricultura, la UAN, y en Ascuba lo llevaba antes Lugo Fonti, fallecido, lo lleva otro compañero, que es para darle pasto y forraje a los animales. Es decir, estamos hablando de varios proyectos paralelos que llevaba Fidel con estas plantas proteicas. Y estoy seguro que en todos trabajaba con una intensidad como trabajó con el que vamos a hablar de nosotros ahora. Nosotros participamos fundamentalmente en el proyecto para su uso en la industria del alimento, concentrado o pienso, como se conoce en Cuba. O sea, estas plantas para convertirlas en materias primas de la industria de pienso. El pienso para los animales, la alimentación animal. Monogástrico y poligástrico. Hay que decir que el comandante le dio al Sempalá 117 misiones en este periodo, de las cuales 67 están relacionadas con estos 3 cultivos y otros más. Eso que estamos viendo ahí son siembras de moringa, morera y titonia en las tierras de Villena Revolución. Y los equipos pintados de verde, ya. Usted nos dirá, sí. Sí. De ellas, 38 vinculadas a la agricultura, 32 a la industria y 20 para el uso en la alimentación animal. El programa se puede resumir: programa de plantas proteicas para su producción agrícola intensiva, su beneficio, su industrialización y su uso como materia prima en las formulaciones de pienso de los animales, el cual lo vamos a dividir en 2. Hay que decir que el 30 de septiembre, cuando él fue del 2011, cuando él llegó a Sempalá, nos explicó por qué estaba haciendo esto. En el caso nuestro, Cuba emplea más de 800 millones comprando materias primas, trigo, soya, maíz, para alimentación animal. Desde el 2000 hasta la fecha, la tendencia de los precios de los alimentos, maíz, trigo, soya, etcétera, etcétera, cada vez sube más. Cada vez sube más. Y la productividad agrícola del maíz y la soya en nuestro país no es la más adecuada. Es realmente de las más pobres con respecto al resto del mundo. Y él se percata de un fenómeno, a mí es la piedra angular del tema, que a pesar de que la soya tiene un 46% de proteína y el girasol un 30%, mientras la moringa, la titonia 27%, la morera 21%, la alfalfa 18% y la soya forrajera 15%, cuando uno va a la producción de materia seca por hectárea año, tenemos que la moringa pasa a primer nivel con 50 toneladas. La titonia con 30 toneladas en segundo, la morera en tercero con 20, la alfalfa con 17. Por ahí seguramente tenemos un cuadro que nos ayude sobre el rendimiento. Esa es la parte del beneficio. Sí, no digo porque debe haber un cuadro que nos ayude a ilustrarle a nuestros televidentes. Sí, y cuando vean la producción de proteína de estas plantas por hectárea también superan en 5 o 6 veces la de la soya, la de otros. ¿Estamos hablando del rendimiento en Cuba o en general? No, en Cuba, en las experiencias nuestras, del comandante y de Sempalá en Villena Revolución. Claro. Estamos hablando de resultados concretos. Ya él los tenía en experimentos que venía haciendo. A una pequeña escala y lo fuimos nosotros escalando un poco más. Y es decir, en la producción en Cuba, este cuadro que no, evidentemente no lo tenemos a mano ahí todavía, nos ilustra sobre el rendimiento que puede tener que tienen estas plantas, lo que las hace económicamente más factibles de producir en Cuba. En Cuba. Estamos hablando de 3 arbustos. Y la que menos rinde en Cuba es la soya, por ejemplo, que en otros países como Argentina, Brasil... Sí, esos países tienen mucho más alto rendimiento, el clima lo favorece,
Estados Unidos, Argentina, Brasil tienen mucho más rendimiento en la soya que en lo que hemos podido alcanzar nosotros. Pero aún con los rendimientos de Estados Unidos, la tabla comparaba los rendimientos en Estados Unidos con los rendimientos de la titonia, la morera y la moringa en Cuba. Yeah. O sea, aún con los rendimientos de Estados Unidos, estas plantas son mucho más productivas. Este programa, como decíamos, dividirlo en dos. El primero, para la producción de la moringa y titonia como materia prima seca, peletizada para alimentación animal. Ahí es jefe de un grupo de principios. Eso que vimos ahora mismo, si me vuelven a traer la imagen, es peletizada, que es convertida en pellet, que son unos taquitos. Como unos taquitos. Eso mundialmente es una tendencia, ¿no? Eso que estamos viendo. Así como lo que vemos ahí, en la parte de arriba están las materias primas normales, está la alfalfa, como vienen ahí en forma de pele, el girasol, la soya a veces viene en forma de pele, a veces en harina o en partículas de la torta, y abajo es el producto que estamos buscando, moringa, morera y titonio. Desde el campo hasta la fábrica. Hasta ahí la primera parte en lo que dividimos los dos programas. ¿Y cómo interviene Sempalapa ahí? Es decir, ¿usted hace industria también? Nosotros este programa lo coordinamos. Son coordinadores. Coordinadores fundamentales, porque participaron muchas instituciones en varias partes. En esta parte agrícola trabajamos con Villena Revolución, la Escuela Villena Revolución, en los inicios para la siembra de todas estas cosas. Hoy nosotros tenemos un equipo agrícola que trabaja todo esto. Claro. Ahora, en este programa de obtenerla como materias primas para la industria de pienso, el comandante jefe tiene varios principios. Primero, se percata que la moringa, la morera y la titonia, a pesar de ser arbustos, se pueden cultivar como plantas forrajeras a altas densidades, con cortes sistemáticos que garantizan altas productividades y altos niveles de proteína de elevada calidad por hectárea al año. Indica el desarrollo de un paquete tecnológico agrícola que abarque la siembra, la densidad de siembra, la fertilización, el riego, la lucha contra las plagas, los rendimientos, altura de corte, etcétera, etcétera. Un paquete tecnológico completo. Concibe el beneficio con el diagnóstico y el secado de forraje, su molinado, su peletización para la obtención de materias primas para la industria del pienso, permitiendo formulaciones de alimentos tanto para monogástricos como para poligástricos. O sea, estamos hablando del pollo, del cerdo, y como monogástrico, y poligástrico, las vacas, el ovejo. Prevé que todo este proceso debe ser un proceso a ciclo cerrado, mecanizado, industrializado y comercializado. Cuando dice a ciclo cerrado es que los mismos que la producen terminen siendo los que la comercializan. Y ahí estamos viendo, ¿no?, cómo se utiliza. Esos son de las especies que se han utilizado. En la agricultura, en la parte agrícola participaron varias instituciones. El Instituto de Pasto y Forraje, de Investigación de Pasto y Forraje, el Instituto de Investigaciones Agrícolas del Ministerio de la Agricultura, el Instituto de Investigaciones de Suelo, la Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios, el Instituto Nacional de Sanidad Vegetal, la Empresa de Cultivos Varios La Cuba, la Cooperativa de Crédito y Servicio Antonio Maceo, la Estación de Pasto y Forraje Indio Atuey, el Jardín Botánico y la Empresa Cubasoy de la UAN. En los primeros trabajos, una de las fotos que se puso ahí, se comenzó a sembrar esto en el 2011 a mano. Casi todos los trabajadores se empalaban en las hectáreas que el comandante nos asignó, sembraban a mano estas plantas. Ya después, siguiendo sus orientaciones, se modificó una sembradora que permite sembrar a varias densidades, de 10 hasta 100 plantas por metro cuadrado, en el caso de la moringa, y una sembradora de postura para la morera y la titonia. Hoy se siembra mecanizadamente todas esas plantas, no solo en las áreas que tiene Sempalá, sino en otros lugares ahí de brindar el servicio. Se logró trabajar en la búsqueda de una cosechadora para estas plantas. Que son las maquinitas verdes que veíamos al principio. Que van cortando. Las maquinitas verdes son las sembradoras, una cosechadora va cortando los patos. Esa es la sembradora, como ven arriba, la gente sembrando a mano. Y abajo, ya con el equipamiento que se logró en estos 5 años, caracterizar, modificar, diseñar para esto. Una verdadera revolución dentro de lo que es la agricultura para alimentación animal. Este proyecto en el mundo no existe. Tan integral, tan integral. No, en el mundo hoy nadie está cogiendo estas plantas, convirtiéndolas en materias primas para la industria de pienso. Que están la gente tratando ahora de empezar a hacer eso. Ay, por ahí había unas fotos de que me imagino que fue cuando se apareció Fidel en Sempalá, que andaba él buscando colaboradores para sus tareas de... Y ustedes dicen que no sabían nada de ese asunto. ¿Cómo alimentaban a sus animales? ¿Con el pienso tradicional? Con los piensos tradicionales, con los forrajes Quingrá, lo que existía en Cuba, Quingrá, normal. Esta planta nosotros no conocíamos absolutamente, y casi poca gente conocía estas cosas. Y mucho menos con la integralidad que el jefe le dio a estos 4 proyectos que estoy hablando.
es una dimensión. Y este en particular no es de forraje, el de forraje se usaba, etcétera, convertirla con alta intensidad en materias primas para la industria de pienso, no existe. Ya hoy en día hay campos de moringa de más de 6 años de cortes constantes, entre 7 y 8 cortes. De morera de 6 años también, de más de 6 años, con cortes sistemáticos de 7 a 8 cortes. Inicialmente el comandante esperaba que llegaran por lo menos 5 años. Ya se han pasado 1 año de las predicciones de él y no se han deteriorado los campos al nivel que no sea rentable. Y la titonia lleva unos 4 o 5 años. Aquí se corta y se saca en 2 y 4 milímetros esta materia prima y se trabajó en todo el paquete tecnológico completo. Dicen que sentado ahí hacía su reunión con ustedes. Ahí estaba revisando las sembradoras y sacando sus cuentas de las posibilidades de siembra que tenía. Y ese día decidió comprar 3 más. Llevábamos 2 años con el Instituto, el IAGRI de la Agricultura, ahí me evaluaba esa máquina, y ahí se decidió comprar 3 más. 3 sembradoras más para los programas que él tenía. Bueno, se logró alcanzar el paquete tecnológico de estas plantas. Posteriormente se beneficiaban en el secado y el análisis nutricional de estas materias primas, y finalmente se industrializaban en la planta, que Sempalá tenía una planta de pienso tradicional, de producción de pienso, y ahí se peletizaron estas 3 plantas indistintamente. Empezamos por la moringa, después la morera, después fue trabajando la titonia, y hay otras plantas que hay que seguir trabajando, que él nos dejó como tarea en sus estudios, en sus análisis, sus experimentos. Tenían potencialidades para explotarla de esta forma. Y se está trabajando en los proyectos que estamos siguiendo ahora, es una de esas otras plantas. Se lograron las producciones, como se vio ahí, ya peletizado. Por tanto, ahora venía cómo usarlo en la alimentación de los animales, en la formulación de los piensos. Para esto dio varios principios. Todos los experimentos debían participar como mínimo 3 instituciones. No podía ser una sola institución, tenían que ser 3 instituciones. Dentro de ellas... ¿Cuál es el objetivo? Primero, que la réplica fuera mayor. Segundo, que se hicieran distintos... ¿Con distintos enfoques? Distintos enfoques, o sea, instituciones científicas e instituciones productivas de alta calidad. Por ejemplo, la granja Moncada de producción de huevos, una de las granjas mejores del país, se hicieron los experimentos de las ponedoras junto al Instituto de Investigación Avícola, junto al Sempalá, etc. Y el ICA. Dentro de ellas, en lo posible, la institución especializada en el país, de la especie experimental en cuestión y alguna forma productiva. Si se iba a hacer un experimento en cerdo, tenía que participar obligado el Instituto de Investigaciones Porcino. Correcto. Instituto de mucho prestigio en el país, el Grupo Ganadero, Empresarial Ganadero, con el cual se hizo experimento en todas las fases del cerdo, que vamos a explicar posteriormente. Debían evaluarse niveles medios y altos de inclusión de estas plantas en las dietas de los experimentos con los animales. O sea, no podían empezar con el 2%, con niveles medios que con una formulación que se hace permitieran valorar con los requerimientos del animal y un nivel extremo. Ajá. A ver qué pasaba. El comandante jefe revisaba los protocolos. Los protocolos lo hacíamos un grupo de compañeros de varias instituciones. Cuando era la institución especializada, se hacía el protocolo, se le enviaba y él revisaba y le hacía casi siempre señalamientos y correcciones. Y todos los productos que se obtuvieran de estos experimentos tenían que ser analizados microbiológica, química, organoléptica y sensorialmente por el Instituto de Investigación en la Industria Alimenticia. Todo. Así se hizo con todo. Participaron en el diseño de lo conceptual de los experimentos, el ICA, el Instituto de Investigación Avícola, como dije, Porcino, el Instituto de Investigación en la Industria Alimenticia, el Centro de Población Fluvial, el DICE, del Ministerio de la Industria Alimenticia, con el tema de los peces, la empresa La OCA, la empresa pecuaria genética Niña Bonita, y Sempalá de Biocuba Pharma, del grupo empresarial Biocuba Pharma. Y participaron en los experimentos, como decía, en instituciones productivas. El complejo agrícola Juan José de la UAN, el centro de zoo de Camarón de Manzanillo, la granja Moncada, como explicaba, la unidad docente de Guayabal del Ministerio de Educación, el plan 160, la unidad del Laurel de Minin, la unidad porcina Paredones, unidad de ponedoras CSS, Roberto Negrín, en todo estos experimentos. Se trabajó en el conejo, en el pollo ceba, en la ponedora, en el pato mular ceba, en las vacas lecheras, en los terneros, para hacer una sustitución de 1% de sustituto. Es decir, lechero. Para ceba, para leche, para todo. Y ahí se medía el rendimiento de esos animales después de consumir estos... Todo eso se hacía un experimento que duraba, por ejemplo, el del conejo duró 40 y tantos días en la ceba. Se le daba un pienso control, un pienso hecho con materias primas convencionales, con todo lo de la ley, y este pienso con distintos % de inclusión de la moringa. Y eso al final se evaluaba el peso, la mortalidad, y eso es lo que se lleva entonces al instituto
la cual además evaluaba el sabor de la carne, la calidad química, la calidad microbiológica, etc. Así con las vacas lecheras y en los terneros y en la alimentación después del destete hasta ya la incorporación a los 21 meses de incorporado en esto. En el cerdo, como te explicaba, se trabajó en todas las categorías, la cerda gestada, la ceba, la preceba, la lactación, todas las categorías, y se trabajó en el claria y en el camarón. Se hicieron 14 experimentos con 25 fórmulas diferentes de alimentación por todas esas instituciones que decíamos. Nosotros éramos coordinadores, algunas se pudieron hacer en el Sempalá, otras no teníamos instalaciones para eso y terminamos. Y ya finalmente, en la respuesta que le da Fidel al lector de Cuba Debate, Andy Acosta. Sí, es verdad, hay que recordar cuando le habla en el 2012 Fidel ya tenía algunos de estos resultados y informes parciales. Desde mi punto de vista, su mayor beneficio para la población radica en sus cualidades como consumo animal, para la producción de carne, leche, huevo e incluso el cultivo de peces. Para refinarse la moringa y la morena no había surgido todavía la titonia. Eso se lo dice a este lector de Cuba Debate, lo publicamos en Cuba Debate, pero ya ustedes tienen de respaldo el resultado. Ya hace un año que estábamos trabajando y teníamos el experimento en conejos, el experimento en pollo, se estaba trabajando ya en las vacas, que duró varios meses, en las ponedoras, y tenían los informes parciales mensuales. Ahí están viendo en pantalla el resumen de la respuesta de Fidel al lector de Cuba Debate, Andy Acosta Cuellar, que pregunta sobre el rendimiento de esas especies. Uno lo veía con su sombrero alón, sabía que estaba moviéndose por campos, lo veía la gente. De eso vamos a comentar también con Miguel, que recordaba cuando la primera visita de Fidel a Sempalá, cuando lo descubrieron los vecinos de la zona. Pero ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque quería anunciarles que mañana vamos a retransmitir la mesa redonda, creo que lo adelantaba ahorita, Valores de Armando Jar. Esta es una mesa redonda que realizamos con testimonios especiales de Abel Prieto, el ministro de Cultura, y con otros destacados intelectuales y creadoras del país sobre la vida y la obra de quien fuera el primer ministro de la Educación y de Cultura en la Revolución. Fundó ambos ministerios de la Revolución. Posteriormente, hasta su fallecimiento, fue el presidente fundador también de la oficina del programa Martiano. Mañana lo estaremos transmitiendo por Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal en YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda desde las 7 de la noche. Este programa también incluye fragmentos del documental Pasión por Cuba que Rolando Almirante y Eloísa Carreras, viuda de Jar, realizaron. El canal educativo va a reponer este material al cierre. Recordemos que Armando Jar también ostentaba, entre las muchas condecoraciones y reconocimientos, la Orden José Martí. Es lo que decía, que nos acercábamos un poquito en esta pausa a lo que va a ser mañana la mesa redonda, y entro directamente ya con Miguel. Decía, cuando Fidel apareció por allá por Sempalá, que se revolvió el barrio, ¿cómo fue aquello? Sí, buenas noches. Y lo que significó para ustedes. Buenas noches, Ali, buenas tardes, compañeras y compañeros televidentes y radiovidentes. Bueno, el comandante jefe estuvo en Sempalá en 2 ocasiones. Él fue a Sempalá y después, en una de sus visitas, fue a ver los experimentos. Y bueno, ya la gente estaba al tanto de eso, y cuando pasa por el Pero eso fue después, más recientemente, porque Fidel es el fundador de Sempalá. Sí. Incluso en el documental lo van a ver en los primeros tiempos en Sempalá también. O sea, me estoy refiriendo ya a esta última temporada que trabajó muy intensamente con nosotros. Y bueno, el pueblo lo identificó. Y cuando llegó, tuvo que parar ahí, se paró, abrió sus puertas y empezó a explicar a todas las personas lo que íbamos a hacer y todo eso. Y bueno, y la gente se ha quedado con esa impronta, el proyecto Fidel, y todavía nos pregunta, bueno, ¿y cómo va? ¿Y cuándo empezamos? Porque él habló de la importancia no solo productiva, sino la importancia social, que se preocupaba mucho que esto era fuente de trabajo, oportunidad de trabajo para las personas. Y claro, bueno, la gente en la localidad tiene esa impronta ahí. Para usted, por ejemplo, ¿qué significó estos 5 años? ¿Qué tarea o qué fue más significativo en la labor suya como especialista? Bueno, como acaba de explicar Leonardo, usted se imagina que en estos años, 5 años de trabajo con el comandante, fueron casi 20 o 30, porque el ritmo que nos impuso a todos fue tremendo, y se fueron generando una cantidad de resultados muy importantes de novedad mundial, como explicaba Leonardo. Ahora, el comandante le prestó una singular importancia a la capacitación. Él planteaba que para poder cumplir una tarea primero había que estar convencido, había que reconocerla y había que saber técnicamente. Es por eso, cuando él nos visita la primera vez en septiembre del año 2011, llegó
Y bueno, en el caso de Leonardo, lo tuvo ahí más de media hora explicándole lo que quería hacer. Mira, yo quiero hacer esto no es un capricho mío. Todo lo que había estudiado, ya él tenía información en la mano. Él recordó que en el Sempalá había una fábrica de pienso y él estaba con el objetivo de industrializar y fue allá. Y es por eso que indicó que en la medida que se fueran obteniendo estos resultados científicos, teníamos que ir capacitando a los productores. Era una parte muy importante. Él fue convocando a los diversos participantes que había previsto en el programa y lo primero que hubo que hacer fue capacitar a esas personas. Unas primeras acciones. ¿Pero quién capacitaba a quién si no había antecedentes? Bueno, teníamos resultados que íbamos obteniendo con él a partir de estas investigaciones que hacía y cuando íbamos obteniendo algo teníamos que transmitírselo a los productores. Él iba asignando tareas y había que capacitar. ¿Era en laboratorio o en el terreno? No, ambas cosas. Él detalladamente, todos los programas, él lo fue precisando, los programas, qué cosa era teórico, qué cosa de curso, qué materia íbamos a dar, a qué lugares íbamos, quiénes participaban en la capacitación. Y por ejemplo, cuando empezamos con el Grupo Empresarial Ganadero del Ministerio de Agricultura, que dirige el compañero Norberto, todas las empresas del Grupo Empresarial empezamos por los directores, los jefes de producción, los jefes de agrotecnia, en las granjas, los obreros. Así todo, dábamos clases teórica por la mañana y por la tarde. Al campo. Al campo, visitamos lugares, en lugares donde se estaba desarrollando. Y al campo es literalmente el campo, porque iban a sembrar también. El campo no, y pruebas ahí veíamos cómo se hacían las labores, cómo se molía, cómo los animales comiendo. Al campesino no hay que darle mucha explicación. Ellos se convencen cuando la gente veía en los campos y veían los animales que se lo comían y cómo estaban. Ahí era ya el principal hecho convincente. Igual que en el Grupo Empresarial Ganadero trabajamos con 3 provincias que él tenía un fuerte interés, con la provincia de Santiago de Cuba, Camagüey, Santi Espíritu. Ahí los compañeros Espósito, Tapia, Monteagudo fueron unas personas muy entusiastas y muy trabajadoras en este programa. También capacitamos compañeros de los JT, capacitamos a los compañeros del Grupo Empresarial de Flora y Fauna, donde el comandante Guillermo García también apoyó fuertemente esta tarea. Incluso llegamos a hacer una capacitación a hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, le estaba apoyando este programa ya, y ahí, bueno, estuvieron acá y se le dio un curso detallado. En estas capacitaciones participaron todas estas instituciones, estuvieron los compañeros del Instituto de Pasto y Forraje, estuvieron los compañeros del ICA, los compañeros del Instituto de Investigación de Industria Alimenticia, o sea, todas las instituciones que participaban en todo el programa. Y también... Es el tipo de trabajo que, por ejemplo, eso es lo que llamamos capacitación. Ahí se está viendo ya una cosecha de moringa. Esa es una cosecha, eso que se ve en estos momentos es el material verde que llega al plato de secado, y ahí es donde se le hace el beneficio que posteriormente ese fue el Grupo de Santiago de Cuba. Entiendo que ustedes fueron innovando en el camino, sí, porque no había nada, como ustedes me decían, con antecedentes. Exactamente. Mire, aquí Sempalá no conocía absolutamente esto. Este programa fue concebido y dirigido y escalado todos los pasos por el comandante jefe. Todo esto son innovaciones, resultados de este tipo de uso que no había prácticamente ningún antecedente. Y se trabajó de esa forma así, participando en el campo e intercambiando experiencias con lugares donde se desarrollaban estas producciones. Se incluyeron productores como Omar allá en la... Ahí están los venezolanos, ¿no? Ahí están los venezolanos, ahí está Omar, la camisa blanca, que es un productor de la provincia de Matanza que tenía alguna experiencia en este cultivo, fue profesor de este curso, visitamos sus áreas. Está Regino, productor de cabras allá en Cienfuegos, que tenía una experiencia exitosa en la utilización de la morera. Y usted ve que las capacitaciones eran en el campo. Se visitaron otros lugares ya a escala de producción, por ejemplo, varias de las instituciones que del programa que da el compañero Lugo, la CPA 17 de mayo en Quibicán. Se visitaron empresas del Grupo Empresarial Ganadero, por ejemplo, los Naranjos tienen hecho un trabajo muy interesante con estas plantas. Y también otros lugares estratégicos como Futuro Lechero, donde el comandante tenía sus experimentos con un nivel de precisión increíble, o sea, cientos de variantes, datos tomados con precisión. La granja estratégica de semilla del Pitirre, cuando él se dio cuenta que la semilla era importantísima para poder llegar el... ¿Alguien está escribiendo de eso? Y le comentaba... Digo, ustedes no escriben todo eso en sus memorias. Digo, no, porque eso tiene que dar como un relato científico. Se escribe. Están los informes. Están toda la información detallada. Mira dónde llega el detalle. Como él tenía el programa, él sabía cada vez que íbamos a un lugar a dónde están
Él ponía el programa, qué clase. Y, muy importante, de cada curso que se hacía, había que hacerle un informe donde estuviera la opinión de cada uno de los participantes. ¿Qué pensaban? ¿En qué creía que podía mejorarlo? O sea, estaban muy preocupados de esto. Llamaba a los lugares, ya están en este lugar, ¿verdad? ¿Qué han preguntado? ¿Qué les pareció esto que tenemos? Y todo eso era información que además la estudiaba, la procesaba y todo eso se retroalimentaba. Me dijo hoy cuando conversábamos antes de venir para acá que incluso ministros y funcionarios de otros países han venido y se han sorprendido mucho de... Sí, cómo no, hemos tenido la posibilidad de intercambiar con personas que han venido de alto nivel, tanto científico como político, estos experimentos, y debemos decirle que estas cosas, o sea, muchas de estas cosas son novedades totalmente mundiales. O sea, han venido los chinos que, por ejemplo, en 7.000 años cultivando la morena, y dijeron, bueno, y aquí nos enteramos para tantas cosas que hizo Fidel con ella. Vinieron personalidades de la industria, de los piensos y los forrajes brasileños, nos dijeron, el jefe de ustedes va a revolucionar el mundo porque estos conceptos nadie los sabe. O sea, que eran cosas realmente muy novedosas. Tuvimos el tremendo privilegio también de que muchos de estos cursos, incluso cuando visitamos esa zona, coincidir con él. Imagínense qué privilegio y qué honor y qué estímulo para todos los productores, ver cómo el jefe se ocupaba de estas cosas. Mira, no te voy a decir porque lo tengo en mi corazoncito, pero fuimos invitados en algún momento de la mesa redonda a recorrer alguna de esas áreas y recuerdo que yo me puse a coger notas y me preguntó, ¿qué escribes? Digo, quiero hacer un reportaje que se llama La próxima revolución de Fidel Castro. Me dijo, no vas a publicar nada. Esto todo está todavía en proyecto y no vas a publicar nada todavía. Qué alegría me da saber que ya hay esos resultados, que esa revolución, esa otra revolución está empezando y voy ahí. Me quedan menos de 5 minutos para presentar el material hecho por Randall y quisiera, Cabeza, preguntar en qué quedaron. Usted me dijo 117 misiones, sí, de las cuales más de 60 eran de ustedes, ¿no? O ya están en ejecución. 117 y 67 con el programa que expliqué. Exacto. Otras son de otras tareas. Pero quedan para otros periodos. Sí, es decir, sí, siguen trabajando, no se ha parado. Sí, en primer lugar dijimos que era un acto honor y un privilegio haber trabajado con comandante, pero también un gran compromiso. Claro. Nuestro colectivo de dirección y nuestro colectivo de trabajadores no van a dejar de hacer las 117 tareas, pero mucho más le voy a decir, la dirección del país decidió que se siguieran todos esos experimentos este año. Y la dirección de BioCuba-Pharma es responsable de continuar todos esos proyectos que nos da. Entonces estamos haciendo 4 y la semana que viene comenzamos otro de Ceba de Toro, empujado por el primer vicepresidente que estuvo recientemente en Palacio. Empieza la Ceba de Toro rápido. Hay una cosa que yo quiero preguntarle. Yo recuerdo que cuando él conversó con nosotros aquella vez, dice que todo empezó por su preocupación por la situación de Haití, por ejemplo. Sí. El hambre, que mataban a los propios animales o destruían la flora y no tenían reposición. Haití es un país bastante deforestado, entonces no tienen combustible para cocinar sus propios alimentos. Estaba buscando el árbol del pan que sirviera como combustible para cocinar y como alimento. Y en eso llama a Conchita, acampa, y Conchita le dice que el árbol del pan que ella tenía se lo había llevado un ciclón. Y le dice, pero deje que usted conozca la moringa. Y ahí es que él empezó a estudiar la moringa. Y empezó y se metió en una revolución de esto buscando una alimentación para la población cubana y para el mundo. Porque... Ahora, la obsesión de él era que hasta 800 millones importa Cuba solamente en alimento animal. La producción, como él la concibe, es para quitarnos de arriba esa importación o se añade a la importación y sería para nosotros exportar, por ejemplo. No, era para crecer en la alimentación del pueblo y para exportar. Los recursos, él decía que eso se podía exportar. De hecho, nosotros recibimos intenciones de compra de varios lugares, lo que no teníamos en ese momento moringa, la estábamos empleando en las experimentaciones. Se priorizaron primero las experimentaciones nuestras y después la exportación. Pero mucha gente, los chinos, mexicanos, alemanes, querían importar porque sin duda es uno de los mejores. La moringa tiene una de las mejores estructuras de proteínas de las plantas que se conocen hoy en el mundo. Y es un alimento perseguido en el mundo. Las formulaciones iban desde el 10% hasta el 100% de los rumiantes. Claro. Sustituir un 10% en una fórmula de camarón, por ejemplo. Los mexicanos decían, eso no se sabe el dinero que es eso, porque el camarón usa mucho el pescado. Por eso yo le decía, si hay alguien que esté llevando récord de todo esto, porque esto será mañana. Esto que es hoy una revolución silenciosa, lo ha sido hasta ahora. Mañana será
para que otros países o pueblos aprendan a... Sí, a ver, todos los paquetes tecnológicos están escritos, están documentados, todos los experimentos están documentados con informes de experimentos. No se han publicado por un problema de tiempo, de correr con la tecnología. Y de decisión del mismo, que llevaba todo eso hasta que no estuvieran los resultados. Hoy se puede decir que ese puede ser el futuro que resuelva el tema de la alimentación animal y con él de la alimentación nacional también. En el tiempo. Tiene un tiempo, no podemos olvidar. No hay que crear falsas expectativas. No hay que olvidar que Cuba tiene una guerra económica, el bloqueo sobre nosotros, que depende de los recursos que dispongamos, de las posibilidades de ir escalando, de los propios experimentos que hay que seguir haciendo. Bueno, pues estaremos muy al tanto. Yo le agradezco, los felicito además porque en silencio también llevaron esta tarea tan linda y que bueno, la comunidad que está cerca de Sempalá que está en Santiago de Las Vegas, porque todavía uno un poco lo ubica en Bejucal, pero ahora pertenece al municipio de Santiago de Las Vegas, no se pierdan este hermoso material. ¿Y por qué fue esta conversación con Leonardo y con Miguel? Porque realmente el documental no llega hasta estos últimos 5 años, que han sido lo de la revolución de Fidel en este sentido, pero es la historia, la breve historia de Sempalá, que también fue una idea de Fidel, porque en eso teníamos un atraso cuando empezó el desarrollo de la ciencia, no había animales. Bueno, que estoy yo adelantando lo que ya van a ver ustedes. Gracias, Cabeza, gracias, Miguel, gracias a los representantes de Sempalá que están aquí. Felicidades, este era un material que teníamos el compromiso de poner hace mucho tiempo, en que ellos cumplieron sus 35 años, pero bueno, nunca es tarde si se puede contar bien. Pasó Irma y pasaron otros avatares que impidieron ponerlo. Aquí lo tienen como un reconocimiento a todos los que han sabido trabajar en este importantísimo centro creado, soñado, ideado por Fidel, que lleva adelante otra revolución importantísima para nuestro país y para nuestro futuro. Los dejo con Animales para la Vida, este audiovisual de Randall Menéndez, que les ayuda a entender también por qué Fidel lo buscó cuando quería hacer esta revolución en la alimentación animal. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda, y les recuerdo que esta semana estaremos rindiendo homenaje a nuestro líder histórico a través de su impronta en tantos sectores importantes de nuestra vida. Muy buenas noches. Pequeña edificación en el reparto Atabey en La Habana. Fue la sede provisional del Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio. Corría el año 1982. En Cuba no existía experiencia alguna en la producción de especies para la experimentación. Sempalá es un centro que se dedica a la producción de todo lo que son los animales de laboratorio que necesita la industria biotecnológica y farmacéutica en Cuba. Fue una idea del comandante en jefe de cuando planteó que Cuba tenía que convertirse en una potencia médica mundial y consideró que no se podía desarrollar una industria si no éramos autosuficientes en temas de animales de laboratorio. Por eso surge este centro. Por el impacto que tendrían las investigaciones en este sentido, la decisión estaba tomada. El Sempalá, conocido así por sus siglas, fue concebido y proyectado por el comandante en jefe Fidel Castro, quien anunció sus características esenciales y misiones principales el 31 de julio de 1981 en el Palacio de Convenciones de la capital cubana, en la reunión constitutiva del Frente Biológico.
Era una experiencia única para una nación del tercer mundo y solo algunos países socialistas tenían resultados muy puntuales a considerar. El universo de la producción de animales de laboratorio era y es dominado por instituciones científicas y centros de investigación asociados a poderosas transnacionales de países altamente desarrollados. Es así que el grupo de científicos cubanos partía de cero, pero comenzaron a desarrollar la ciencia y la tecnología de los animales de laboratorio en Cuba. El 5 de octubre de 1982 se aprueba el proyecto de la inversión del complejo científico de nuevo tipo, como lo calificaría Fidel. Vamos a exportar alguna cantidad. Monos podremos exportar. Monos altamente positivos. Y animales libres de patógenos también. Cuando los tengamos bien, puede producir, sobre todo en países del tercer mundo o en países poco desarrollados animales de laboratorio. Ya que es una tecnología de países desarrollados, altamente desarrollados. Se produce en el mundo los animales libres de patógenos. ¿Y esos animales están libres de patógenos? No pueden tener contacto con la atmósfera con nada. Tenemos buenas noticias, comandante. Ya las ratas libres de patógenos que teníamos como banco, o sea que logramos, ya se reprodujeron como libres de gérmenes patógenos. ¿Cuántos compañeros trabajan aquí? Sí, en este grupo hay 11 compañeros, en todo el grupo, todo lo que es animales libres de patógenos. Ellos trabajan cuando tienen que lactar 24 con 24 horas. Y ya tenemos una ayuda del Ministerio de ¿Estos perros nos lo van a enseñar? Sí. Aquí ya en retirada ya. ¿Qué hacemos? ¿Caminamos hasta allí? No, mejor ¿Podemos caminar? Podemos caminar. El 16 de julio de 1983, en esta zona, conocida como Alturas del Cacagual, se inician los movimientos de tierra, dando de esta manera comienzo a la primera etapa del proceso constructivo. Desde el punto de vista científico, y en apenas 3 años, se logra la caracterización zootécnica de las principales especies de animales de laboratorio, la normalización de sus controles de la calidad, así como de los alimentos y las materias primas, y el diseño de las primeras dietas completas. También se obtienen los primeros animales libres de gérmenes patógenos, logros que incidirían de forma decisiva en las ulteriores etapas de la actividad científico-productiva de Sempalá. Bueno, con el trayectoria especial, Sempalá no se detuvo. Por el contrario, se intensificó su trabajo. Y esto fue gracias a un enorme esfuerzo que hizo la dirección del país, de manera tal que no faltara ningún recurso de los que era necesario para producir eso. En este periodo no se afectó la producción de animales, pues sabíamos que era fundamental para garantizar las investigaciones que desarrollaba el país en el frente biológico, y además de eso se aumentó la integración con el resto de los centros que forman el polo científico y el sistema general de la biotecnología. Un ejemplo de ello es la transferencia tecnológica para la producción de líquido acítico rico en anticuerpos monoclonales para purificar la vacuna hepatitis B. Esta vacuna fue obtenida en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, pero en sus instalaciones no era suficiente para la cantidad de animales que había que mantener y obtener estos compuestos. Por eso fue que, teniendo en cuenta un espacio que se había logrado obtener en nuestro centro por la intensificación de los sistemas de cría, se liberaron algunas salas y se estableció ahí la producción de líquido acítico. De esta manera se pudo llevar esa producción a un nivel industrial que permitió aumentar los niveles productivos de la vacuna y de esta manera poder inmunizar a toda la población menos de 18 años y aumentar las exportaciones de la vacuna hepatitis B. Sempalá exigía más. La segunda etapa inversionista de la entidad fue concluida en lo fundamental a finales de 1994 con la terminación del Laboratorio Central de Control, el Centro de Toxicología Experimental, salas protegidas para animales notobióticos, el Centro de Primatología, talleres de tecnología, bloque ingeniero energético y socioadministrativo central. La puesta en marcha a plenitud de estas nuevas instalaciones permitió el escalado industrial de productos y servicios en cantidades y calidades sin precedentes para la biotecnología, las investigaciones científicas y la industria médico-farmacéutica cubanas. El 15 de febrero de 1986 se produjo una reunión en las oficinas del jefe del Grupo de Coordinación y Apoyo, donde el comandante en jefe indicó la necesidad de que el Sempalá produjera y suministrara al Centro de Inmunoensayo carneros como bioreactores para la producción de
inmunoglobulinas policlonales necesarias en el uso como reactivo para el equipo SUMA, el equipo que se utiliza en el diagnóstico de las anomalías fetales, en el programa de protección a las embarazadas, con el objetivo de utilizarlas en Cuba y de exportarlas también. En el año 90 ese trabajo fue terminado. En ese año se logra despachar al Centro de Inmunoensayo ya los primeros animales nacidos y producidos aquí. Y esta es otra de las áreas claves de Sempalá. Aquí también se crían y reproducen animales de laboratorio, pero con la característica de que son libres de gérmenes patógenos específicos. Aquí se mantienen los bancos genéticos de las principales líneas y sublíneas de animales con categoría higiénico-sanitaria libre de gérmenes patógenos. El objetivo fundamental es mantener los bancos genéticos o pie de cría para poder sustentar las grandes colonias de producción que dan a su vez la cantidad de animales necesarios para el desarrollo de la biotecnología y la industria médico-farmacéutica. La función fundamental es mantener la genética de los animales, es decir, que este biomodelo que estamos utilizando sea el que verdaderamente necesitan nuestros investigadores. De manera general, en las salas protegidas se reproducen, crían y mantienen las principales líneas de animales de laboratorio: ratas, ratones, hámsters, gerbilios de Mongolia y curieles, que se emplean también en la investigación sobre nutrición, farmacología, alergia, radiología e inmunología. El grupo de biomodelos surge en Sempalá en el año 2009 como respuesta a las necesidades de los investigadores para llevar sus estudios hasta los mecanismos a nivel molecular. Para esto tiene 4 líneas fundamentales de trabajo. Una que se dedica al desarrollo, mantenimiento y producción de pequeñas partidas de animales que tengan estas características, fundamentalmente animales mutantes, animales transgénicos, animales knockout, a los cuales se les ha modificado el material genético para hacer los modelos específicos de determinadas dolencias. Otra línea de trabajo que tenemos es la de congelación de embriones, ya que debido al avance de la ciencia en el mundo existen miles de líneas de ratones, pero que se usan de manera muy puntual en determinadas investigaciones. La tendencia en el mundo es a reducir la cantidad de animales de laboratorio que se usa e incrementar este tipo de modelos, porque con los avances de la ciencia se va cada vez a buscar los mecanismos que actúan a nivel molecular, incluso a veces hasta a nivel celular. Por lo tanto, es importante hacer modelos que respondan a estas preguntas, pero además de eso, a simular enfermedades humanas. Esto hace que se puedan tener respuestas que anteriormente no era posible, ya que se puede simular la enfermedad lo más cercano posible al hombre, y además de eso que se puede reducir la cantidad de animales que se utilizan, que en otras condiciones harían falta 10, 20, hasta cientos de animales. Otros productos biotecnológicos líderes en Sempalá lo constituyen la vacuna preventiva contra la parvovirus canina, así como la gamma hiperinmune para el tratamiento a esta enfermedad. De igual manera, se obtienen kits diagnósticos para la detección de padecimientos provocados por bacterias, virus y parásitos en los animales de laboratorio. Para que una vacuna o medicamento se incluya en el registro sanitario o se emplee a gran escala, es imprescindible que le sean practicados exámenes toxicológicos. En el Centro de Toxicología Experimental de Sempalá se evalúan en biomodelos el riesgo-beneficio de aquellas moléculas y componentes de una nueva vacuna o fármaco o de cualquier sustancia de origen natural, químico o biotecnológico con posibilidades de enfrentar enfermedades diversas. Se realizan pruebas de corto plazo, aunque hoy concretan los estudios de dosis repetida a mediano y largo plazos. Las buenas prácticas de laboratorio para nosotros es prácticamente la piedra angular de todo lo que hacemos. Nada de lo que nosotros determinamos, concluimos, damos como resultado, tendría algún sentido si no lo hacemos bajo el régimen de buenas prácticas de laboratorio. Porque internacionalmente es un requerimiento para demostrar que un resultado es válido, puede ser repetido, puede ser validado en otras condiciones. En el área biotecnológica han desarrollado investigaciones en los diferentes campos de la biomedicina y la biotecnología para la obtención de nuevos productos diagnósticos y terapéuticos para animales de laboratorio y otros. Se producen vacunas veterinarias y otros productos biológicos que inciden en la calidad, salud y bienestar de los animales de laboratorio, de interés económico, doméstico y exótico. Pero la diversidad de las producciones alcanza no solo al perfil de cría y reproducción de los animales de laboratorio, también está su uso.
además del diseño de sistemas intensivos de producción agropecuaria y de proyectos de integración de tecnologías de avanzada en otras esferas de la economía. Desde los importantes centros de investigación de los polos científicos en el programa de biotecnología e industria médico-farmacéutica, los centros de investigaciones en biomedicina, en el sector de la agricultura y los centros hospitalarios. Como parte de los estudios en el campo de la cirugía experimental, a carneros, perros, primates no humanos y cerdos les son practicadas intervenciones quirúrgicas en diferentes órganos. Esta es una jornada intensa de operaciones quirúrgicas complejas, donde se ponen en práctica las más novedosas tecnologías, cumpliendo con rigor todas y cada una de las etapas para la realización de una cirugía. Un equipo médico se dispone a realizar la operación. Es un equipo de trabajo del Instituto de Cardiología que estamos tratando de buscar entrenamiento en técnicas de cirugía cardíaca mínimamente invasiva y video asistida, con el objetivo de poder ganar experiencia y comenzar a utilizarlas y aplicarlas al ser humano. Más de 100 fórmulas diferentes de alimentos para 35 especies de animales son fabricados en esta moderna instalación. De ellas, 10 formulaciones en forma de harina y 88 granuladas o peletizadas en diferentes diámetros. Sin dejar de cumplir las tareas que inicialmente nos dio el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, relacionadas con toda la producción y servicios asociados a los animales de laboratorio para la industria biotecnológica y farmacéutica del país, el CENPALA ha asumido un grupo de tareas que también fueron asignadas por la dirección del país, comenzando por la producción intensiva de diferentes especies animales que fueron desde camarones, peces, ganado vacuno. También tuvimos la posibilidad de integrarnos a diversos proyectos relacionados con la flora, la fauna y la naturaleza, como la reproducción de aves endémicas cubanas, estudios asociados a diferentes especies de la flora silvestre y, por otra parte, también pudimos incursionar en proyectos relacionados con la utilización de nuevas tecnologías informáticas y comunicaciones, como fueron los sistemas de agricultura de precisión, el sistema de control de vehículos por GPS, entre otros. Finalmente, tuvimos el enorme privilegio de durante 5 años trabajar muy intensamente con el comandante en jefe en todo el desarrollo de producción, mecanización, industrialización de nuevas fuentes para alimentación animal. En este caso, trabajamos muy fuertemente junto al comandante y un grupo de instituciones en el país en el estudio de plantas proteicas como la moringa, la morera, la titonia, su producción y su utilización en diferentes especies animales como fuente de alimento alternativo. Estos trabajos se siguen desarrollando, tenemos más de 100 tareas que el comandante nos dejó y continuamos en esta línea de trabajo buscando nuevas fuentes, haciendo cumplir lo que ha sido hasta ahora nuestro lema fundamental, que el CENPALA será siempre fiel a Fidel. El CENPALA es una institución científica de nuevo tipo, un verdadero monumento a la tecnología cubana. Su historia, sus logros, sus nuevas investigaciones para el mejoramiento de la salud humana nos invitan a regresar aquí al Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio.